Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de seminarios Conversaciones Comportamentales dedicada a las ciencias del comportamiento aplicadas. Contamos con el respaldo del Observatorio de Innovación de FENUC Chile, de BBA Nudge Unit y de Open Bootchef de la Universidad de Chile. Agradecemos por la ayuda a la Escuela de Posgrado de FENUC Chile también. En esta segunda sesión hablaremos respecto de la ciencia del comportamiento aplicada a políticas públicas. Abordaremos cómo mejorar la acción pública y entregar resultados positivos para la ciudadanía con las ciencias comportamentales, a través de lecciones aprendidas desde 3 ejemplos chilenos. Agradecemos la presencia de nuestras panelistas Rosario Macera y Pascuala Domínguez. Para comenzar, dejo con ustedes a Javier Genot, CEO de BBA Nudge Unit Latam, quien realizará la presentación de esta sesión. Muy buenas tardes, Javier. Hola, Katia, muchas gracias por tu introducción. Bueno, antes que nada quisiera darle una muy buena tarde a todos nuestros participantes. Estamos muy contentos de su interés. Celebramos que la primera sesión de abril, hace un mes, contó con más de 120 seguidores, que era un poco más de lo que esperábamos. Cerca de 300 personas se inscribieron. Es un claro indicador para los cientistas del comportamiento de que nos falta bastante para luchar contra la brecha entre la intención y la acción. Bueno, esperamos de que esa conversación comportamentales se transformen en una cita habitual para toda la comunidad interesada en ciencia del comportamiento y que, por favor, si le interesa saber más, no duden en comunicarse con nosotros y proponer, digamos, más temáticas o cosas por el estilo. Quisiera también agradecer a todas las entidades organizadoras de este webinar, ¿no?, del Observatorio de Innovación de FENUC Chile, BBA Nudge Unit, Open Bootchef de la UChile y el apoyo de la Escuela de Posgrado de FENUC Chile. Gracias también al MBA Sunrise de la FEN por respaldarnos aquí. Entonces, como tú dijiste, Katia, la temática de hoy son las ciencias del comportamiento aplicada en políticas públicas. Tenemos una gran deuda como practicante de ciencia del comportamiento en lo que son las políticas públicas. En primera instancia, el libro Nudge de Richard Thaler y Kassenstein, que fue escrito en 2008, fue directamente pensado en cómo aplicar la ciencia del comportamiento en temática de políticas públicas. Literalmente el subtítulo del libro es para ayudar a la persona a tomar mejores decisiones en salud, bienestar económico y sociológico. Ambos, tanto Kassenstein como Richard Thaler, fueron clave en la creación de la primera Nudge Unit. Kassenstein en 2009 en la primera administración de Obama con la Oficina de Información y Asunto Regulatorio, OIRA, y en el caso de Richard Thaler fue clave para el lanzamiento del Behavioral Insight Team en Inglaterra, en Gran Bretaña. Entonces, además, esas dos organizaciones, OIRA y BAT, no solamente fueron pioneros en utilizar la ciencia del comportamiento en políticas públicas, sino que también, desde el inicio, publicaron todos sus resultados sistemáticamente. Obviamente se publicaron sus éxitos para celebración, pero también los fracasos, y eso ha permitido a toda la comunidad de ir aprendiendo y sacar lecciones para hacer progresar el campo. También hay un tema muy clave desde eso, que empezaron a difundir sus metodologías, sus temas, como por ejemplo el Test, Learn, Adapt. Inauguraron también ese sello tan particular de la ciencia del comportamiento de utilizar sistemáticamente acrónimos para facilitar la recordación, ¿no? Pascuala nos va a hablar después de Mindspace, o hay otro como EAST o Salient, etc. Entonces, ahora voy a dejar el pase a nuestra brillante expositora, Rosario y Pascuala, que nos van a explicar primero un poco qué es lo que es la arquitectura de decisión, ¿no? Y después vamos a ver aplicaciones en las políticas públicas con ejemplos chilenos, pero también internacionales, para ver cómo se utiliza ciencia del comportamiento en la temática de políticas públicas. Que tengan una muy buena conversación
Y recuerden también, por favor, dejar sus comentarios y su pregunta en el chat para que después tengamos una buena discusión al final. Muchas gracias de nuevo por su interés y su presencia, y lo vamos a dejar con lo que nos convoca ahora. Así que, Katia, por favor, toma la palabra y la moderación. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. No podemos comenzar esta sesión sin recordar que la semana pasada nos dejó Humberto Maturana, que sin duda fue un personaje sumamente relevante en el estudio de las ciencias del comportamiento, y es interesante porque en esta área, que es absolutamente transdisciplinar, se reúnen sociología, psicología, estamos dentro de la Facultad de Economía, está Claudio Maggi, que también es uno de los organizadores, junto con Juan Pablo Torres, y Javier Guenot, desde Ingeniería, y yo en el nombre de la biología, no puedo más que reconocer, ¿verdad?, el aporte que el profesor Maturana entregó a nuestro país, y que sin duda muchas de las cosas que se siguieron estudiando en Chile tienen que ver con las raíces que él sembró en esta área de la biología. En esta segunda sesión escucharemos las presentaciones de Rosario Macera, como señalaba Javier, profesora, quien es profesora asistente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica, y Pascuala Domínguez, jefa de División de Política Comercial e Industrial del Ministerio de Economía. Para comenzar, entonces, y tal como señaló Javier, les invito a escuchar la presentación de Rosario. Rosario, muy buenas tardes y bienvenida nuevamente a esta sesión. Hola Katia, gracias Javier, gracias Katia. Voy a compartir, cuéntenme si es que se ve bien, ¿ya? ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto. Ya, perfecto, súper. Ya, entonces muchas gracias a Xavier y a Juan Pablo por la invitación. Estoy feliz de compartir con ustedes este pedacito de Behavioral Economics, ya que es sobre la arquitectura de la decisión. Como Katia les dijo, yo soy profesora asistente en el departamento, en la Escuela de Administración, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Soy doctora en Economía, así es que voy a hablarles mucho sobre cómo viene esta área desde el área más económica y cómo fusionarlo hacia las otras áreas para poder llegar a las políticas públicas, ¿ya? Ok, pero a modo de introducción, tal como dijo Xavier, yo les voy a intentar explicar el concepto de arquitectura de la decisión, porque cuando uno tiene claro el concepto, entonces es capaz de llevarlo a otras áreas, ¿ya? Para explicarles exactamente qué es esto de la arquitectura de la decisión, voy a darles un ejemplo bien simple, pero que ilustra, espero, el punto de buena manera. Imagínense que están en esta situación bien abstracta, en que están parados frente a 7 puertas, ¿ya? Estas 7 puertas que están aquí en la imagen. Y les dicen que en una de estas puertas hay un premio, ¿ya? No saben cuál es la puerta. El premio es igualmente probable en cada una de las 7 puertas, es decir, cada una de las puertas tiene probabilidad 1/7 de que el premio esté detrás de esa puerta. Y si tú abres la puerta correcta, te quedas con el premio. Si abres una puerta sin premio, no hay premio, ¿ok? Entonces, la decisión que tienes que tomar es qué puerta escoges, ¿ya? Esta decisión que se ve súper abstracta y súper desconectada de la realidad, de hecho, es una simplificación bastante representativa de muchas decisiones que tomamos en el día a día, desde decisiones como debería contratar o comprar cierta tecnología de inteligencia artificial en mi empresa, debería hacer este máster o este otro máster, a qué colegio voy a meter a mi hijo, a este colegio, a este otro colegio, a este otro colegio. Esas son decisiones bajo incertidumbre, en la cual yo no sé perfectamente cuándo van a ser los resultados, conozco mis opciones, conozco las puertas, conozco más o menos cuán buena es cada opción, conozco decir la distribución de probabilidad de éxito, pero no sé exactamente qué es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, en este sentido, este es un ejemplo abstracto, pero que representa esa idea base de que la gente toma decisiones bajo incertidumbre. Ya, entonces, lo que los llamo a los que están escuchando a que escojan una puerta, efectivamente, en este mundo. Ya, súper. Entonces, ahora que ya escogieron una puerta, me voy a mover a un problema hermano, a este problema, ¿ya? Hermano, porque el problema es muy parecido. Entonces, nuevamente, están frente a estas 7 puertas, ¿ya? Detrás de alguna de estas puertas hay un premio. El premio es igualmente probable en todas las puertas, es decir, hay probabilidad 1/7 que cada una de estas puertas tenga el premio detrás, y la decisión es exactamente la misma. ¿Qué puerta escoges? ¿Ya? Nuevamente, los llamo a que escojan una puerta, ahora en este problema hermano. ¿Ok? Súper, ya. Entonces, ahora, Katy, a ver si tú me ayudas con el chat. Voy a hacerles una pregunta y ojalá alguien... perdón, ¿sigo yo el chat? No, yo te puedo leer las ¿Me vais respuestas contando? del Ya, chat. súper, Sí, listo. yo te cuento. Ya, perfecto.
La pregunta entonces es, ¿alguien se cambió de puerta de este primer problema al problema hermano de abajo? ¿Alguien cambió? A ver si Katia me cuenta si alguien se cambió o todos escogieron la misma puerta en el primer problema y en el segundo problema. Ahí no, ahí y ahí sí. Ya, hay de todo. Súper, Ahí fantástico. sí, Ya. hay un mix. Ahí sí, Hay un mix. va ganando los no, sí, no. Vamos hablando de los siglos, no, ya, súper, ahí Y vamos a ver. hay quienes comentan lo que me pasó a mí, que eligió justo la puerta que después apareció pintada. Sí. Y Ah, eso como que perfecto, ya, genera un buenísimo. conflicto, parece. Súper. Eso. Ya, entonces la pregunta es, ¿alguien se cambió? Y aquí, si vamos a la economía así, hard, lo que llamamos, lo que los behavioral economists llamamos la economía clásica, digamos, la economía así a rajatabla. Por ejemplo, Gary Becker, no sé si a alguien le sonaba la carita Gary Becker, que es uno de los padres de la economía neoclásica, que propone que básicamente desde robar hasta la decisión de tener hijos son problemas económicos que se pueden entender bajo los conceptos de costo y beneficio. Si uno le pregunta de nuevo eso a un economista súper neoclásico, si alguien se cambió en del primer problema al segundo problema, Gary Becker te diría no, nadie se cambió. Porque básicamente estos dos problemas son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque la información económica, la información dura es exactamente lo mismo. Lo único que debería importarte a ti en este primer problema y en el problema de abajo, el problema de las puertas aquí y el problema, este problema más colorido de abajo, es que la probabilidad de distribución del éxito, es decir, el hecho que todas las puertas tienen probabilidad de 1/7 de tener el premio adentro, es igual. Y por lo tanto, económicamente estos dos problemas son absolutamente iguales, ¿ya? Y por lo tanto, nadie debería cambiarse. Ahora, si le preguntamos a otra persona, por ejemplo, Richard Thaler, que ya Xavier lo introdujo, que es el tercer premio Nobel en economía, en behavioral, de hecho, el primero fue Daniel Kahneman, el segundo fue George Akerlof, el primero fue George Akerlof, el segundo Daniel Kahneman, y el tercero es Richard Thaler. Si alguien cambió, Thaler diría sí. Es posible, tal vez no todos, y exactamente como pasó en el chat, tal vez no toda la gente se cambian, porque probablemente mucha gente dijo, oye, pero si los problemas son iguales, pero muchos dijeron que no, muchos tal vez dijeron, oye, pero ahí hay una puerta amarilla, y tal vez, mira, y ahora el marco de la puerta, no sé, las puertas son distintas, tal vez no se ven más grandes, con ese papel de colores atrás, etcétera, etcétera, ya. Lo que Thaler diría entonces es que el ambiente de estos dos problemas es distinto. A pesar de que el problema económico detrás, la información dura, la distribución de probabilidad de éxito es exactamente igual entre los dos problemas, el ambiente es distinto, porque el color es distinto, porque el papel mural es distinto, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, el color de la puerta, el papel mural, la iluminación, la sensación de temperatura, etcétera, 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 todas esas cosas forman el ambiente de la decisión. Y aunque desde el punto de vista de nuevo neoclásico, a rajatabla, económico, esos factores no deberían ser importantes, sí son importantes, porque cognitivamente, desde el punto de vista perceptual, de alguna manera es importante. Ese amarillo me llamó la atención, y si estoy más o menos un séptimo y hay una puerta amarilla, de repente voy por el amarillo nomás, porque me pareció atractivo el amarillo, conceptualmente. Si estuviera escogiendo un computador, al computador le daría lo mismo si es amarillo o no, porque el computador se va a fijar en un séptimo, un séptimo. Pero nosotros, que no somos computadores, que tenemos un cerebro y el amarillo nos parece atractivo, nos cambiamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la arquitectura de la decisión? La arquitectura de la decisión es básicamente entender que existen muchos aspectos del ambiente que pueden ser advertidos y sobre todo los no advertidos, los inadvertidos, que pueden influir en una elección, más allá de los elementos económicos objetivos que de nuevo, un ajedrecista o un computador deberían tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, todos los aspectos del ambiente advertidos, como por ejemplo la probabilidad de distribución del éxito, o inadvertidos, como por ejemplo el color, el tamaño, de nuevo, temperatura, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo cruzamos esto con las políticas públicas? Básicamente el mensaje a las políticas públicas es que cuando uno diseña una política pública hay que tomar en cuenta esta arquitectura de la decisión. Y no solamente tomar en cuenta la información dura que yo quiero comunicar. Cuando estoy diseñando un programa para incentivar el ahorro, cuando estoy pensando cómo fomentar que los padres tomen mejores elecciones al escoger los colegios de los hijos, cuando quiero incentivar que la gente se vacune, etcétera, etcétera. No solamente tengo que pensar en información dura que quiero proveer, sino que tengo que pensar en el ambiente en el cual el agente que está tomando la decisión está inserto y por lo tanto manejarlo activamente en favor de lo que se considera del objetivo de la política pública. ¿Okay? Ahora, ¿por qué? Esto ya se los dije, pero de nuevo es importante.
básicamente, ¿por qué el ambiente es importante? ¿Por qué el color de la puerta es importante? ¿Por qué la iluminación es importante? ¿Por qué esas cosas que desde el punto de vista económico un modelo a rajatabla neoclásico diría, no, eso no debería entrar en la ecuación? ¿Por qué termina entrando en la ecuación? Sencillamente porque el cerebro humano funciona así. La diferencia fundamental entre un behavioral economist y un economista a rajatabla es esto, es aceptar que los agentes, que básicamente los agentes que toman decisiones están concebidos en el contexto de un cerebro, y ese cerebro tiene ciertas reglas en los cuales los colores influyen, las emociones influyen, creencias que pueden ser equivocadas desde el punto de vista económico son correctas desde el punto de vista cognitivo, etcétera, etcétera. Entonces, aceptar que estamos considerando a estos agentes que tienen de nuevo estas restricciones cognitivas, restricciones o características cognitivas, eso ojalá tal vez en una de esas la discusión llegamos hacia allá, pero más allá de considerarlo racional o irracional, es sencillamente la forma en que el cerebro actúa. El amarillo, si pinto una puerta amarilla, la gente va a ir a esa puerta amarilla, porque el cerebro, tus ojos te guían a la puerta amarilla, así de fácil, y that's the way the brain works, así de fácil. Ya, entonces, la pregunta que sigue es, bueno, si yo soy el public policy person, si yo soy la persona que está diseñando la política pública con cualquier objetivo, de nuevo, lograr que la gente se vacune, lograr que la gente ahorre más, etcétera, etcétera, bueno, ¿cuáles son los aspectos que tengo que considerar del ambiente? ¿Ya? Porque debería yo fijarme en el color de las puertas, como hablábamos, o debería fijarme tal vez en el tamaño de las puertas, o debería fijarme en el papel mural, o debería fijarme en la temperatura de la sala, o en qué me fijo. En el fondo, el ambiente es súper grande, ¿ya? Aquí voy a partir contándoles, en el fondo, un poco confesando que desde la economía más dura, los detractores de toda esta idea de la arquitectura de la decisión parten o por qué en el fondo pueden ser detractores, es porque no tenemos un buen modelo respecto a qué es el ambiente. Lo que les voy a contar respecto a cuáles son los aspectos importantes del ambiente son regularidades que hemos encontrado a través de muchos estudios que se han hecho tomando diferentes aspectos del ambiente y hemos encontrado estos patrones. Y les voy a contar 5 patrones del ambiente sin desmedro de que existan más y que todavía se están investigando y pueden ir apareciendo, ¿ok? Y sin desmedro que en diferentes ambientes hayan diferentes aspectos. Estos son mínimos comunes denominadores en el fondo, que de nuevo han salido a partir de ya mucha literatura y mucha experiencia. Entonces, ¿cuáles son estos aspectos? El primer aspecto importante es el tema del default. ¿Qué es el default? El default es cuando en el ambiente económico o el ambiente en general, en el fondo, en que una gente está tomando la decisión, cuando existen diferentes opciones y existe una opción predeterminada por el ambiente, no necesario óptimamente, sino que sencillamente está predeterminada porque, por ejemplo, en mi página web la gente tiene que optar entre 3 opciones y el programador dejó la del medio porque le pareció que la del medio era, ya, eso es un default, es la opción predeterminada. La evidencia indica que cuando existe una opción predeterminada, con o sin intención de la persona que está realizando, el fondo, la persona que está ofreciendo, en este caso el public policy person, o el banco, el agente de seguros o lo que sea, cuando existe un default, la gente se pega al default. Pero el efecto es muy, muy importante. Miren, un ejemplo. Este es un pantallazo de una cuenta obligatoria de AFP. Uno en la AFP escoge dónde poner sus fondos según el nivel de riesgo, ¿cierto? De la A a la E. Para cambiarte aquí, esta persona, este pantallazo, es una persona que tiene el 100% en el fondo D, ¿ya? Y aquí, en la última columna, tiene la posibilidad de decir si quiere cambiarse o no. Pero el default es que está cliqueado que no se va a cambiar, ¿sí? Si esta persona quiere cambiarse a otro fondo aquí y cambiar algún porcentaje a un fondo A, B, C o E, tiene que descliquear este y pasarse a este otro. Entonces, lo que predice este aspecto de la arquitectura de la decisión es que si yo dejo el puntito azul aquí cliqueado en no te cambies, más gente no se va a cambiar que si yo dejo como AFP, como la persona que hizo el sitio web, si dejo cliqueado este puntito de aquí abajo. Default effect, súper fuerte y está presente en cualquier ambiente en el cual haya una opción predeterminada, con buena intención o con mala intención, desde cuando uno compra pasajes aéreos en adelante, ¿ok? 2. Otra cosa súper importante, recordatorios.
economía neoclásica, rajatabla, los recordatorios no son necesarios, porque si tú estás en un ambiente económico en que te interesa la decisión, que te recuerden no debería cambiar las cosas. Pero los recordatorios hay mucha evidencia que funcionan mucho. Por ejemplo, hay buena evidencia que cuando existen programas para fomentar el ahorro, si tú les recuerdas a las personas y les mandas un text message o un email, ahí hay diferentes intervenciones, para aumentar el ahorro, efectivamente la gente ahorra más, ¿ya? ¿Por qué? ¿Será porque se les olvidó? ¿Será porque lo toman como una recomendación? ¿Será porque lo toman como una obligación? Muchos mecanismos detrás, pero desde el punto de vista del comportamiento, la evidencia implica que cuando mandas recordatorios, la gente efectivamente lo hace más. Programas, por ejemplo, en empresas que le recuerdan a la gente no se olvide ir al gimnasio. Cuando les recuerdas que vayan al gimnasio, más trabajadores van al gimnasio. 3, súper importante, resaltar costo-beneficio, resaltar desde el punto de vista cognitivo, hacerlos como evidentes. Por ejemplo, la ubicación de la comida en los casinos. Hay mucha evidencia que la posición donde está la comida en el casino cambia cuánto consume la gente. Cuando tú en los casinos de los colegios pones el agua cerca de los niños toman más agua. Cuando pones la fruta cerca en la fila donde los niños van a pagar, los niños comen más fruta que si pones el sneaker al lado de la caja. Y no estamos hablando de distancias enormes, estamos hablando de la diferencia de ponerlo 10 pasos más allá o un paso más allá. Esas pequeñas distancias hacen los cambios. También harta evidencia aquí, se los recomiendo que lo miren, y esto es en base a esta idea de que la cognición es relativa. El tamaño del plato, la misma porción en un plato grande se siente más pequeña que la misma porción en un plato pequeño, lo mismo con los tamaños de las cucharas. Y eso es sencillamente porque el cerebro funciona así, porque si tú tienes frío y sales a 20 grados afuera, vas a decir, ay, que está tibiecito. Mientras que si tú estás muerto de calor y sales a un ambiente de los mismos 20 grados, vas a decir, chuta, que hace frío. La cognición es relativa, y la visión es relativa, la cognición de temperatura, de visual y otras es siempre relativa. ¿Okay? Cuarto aspecto importante del ambiente económico que puede ayudar a cambiar la arquitectura de la decisión y por lo tanto mejores toma de decisiones, jerarquizar la información. Tal vez, ya estoy corta de tiempo, así que no les voy a contar detalles, pero este es un pantallazo de algo que probablemente muchos de ustedes han visto, que es la cartola de tarjeta de crédito, que es un desastre, en el sentido que tiene mucha información, y por lo tanto desde el punto de vista económico es perfecta, porque tiene toda la información que uno necesita para tomar buenas decisiones de cómo administrar mi tarjeta de crédito, pero en términos de jerarquía es terrible, porque de verdad que yo que soy doctora en economía lo miro y ya me mareo, no sé qué número mirar. Entonces, la jerarquización de la información es súper importante también. ¿Y por qué? Porque cognitivamente no soy capaz de procesar esa cantidad de números. ¿Okay? Otro ejemplo de campañas que se han hecho afuera, internacionales, para fomentar que la gente se enrole en boletas sin papel, que les llegue la boleta de sus cuentas de luz y agua por correo y no por papel. Información que toda la vida estuvo en la cuenta física, pero nadie se daba la molestia de enrolarse, es decir, de decir, sí, yo quiero que me lo manden por email, y cuando les mandan un flyer de este tipo, con un superhéroe, con Poe, no sé qué, un montón de gente se cambia. ¿Okay? Es sencillamente simplificación, hacerlo visible y la gente se empieza a sumar, ¿ya? Otros aspectos que son más de la arquitectura de la decisión que de un nudge es entregar feedback, corregir a la gente, decirle, oye, ¿estás seguro de lo que estás tomando? ¿Te has pensado en ciertas cosas, etcétera, etcétera? Anticiparse los errores, también súper importante. Uno generalmente, la persona que diseñó esta cartola nunca se anticipó los errores que alguien va a cometer con toda esa cantidad de información. Sencillamente se apegan a lo que la ley pide sin pensar todo el aspecto cognitivo, es decir, de la arquitectura de la decisión importante. Ok. Finalmente, para cerrar, ¿realmente son importantes estos factores sutiles? Sí. La cantidad de nudge units que hay en el mundo es enorme. Este mapa les muestra un summary de la cantidad de gobiernos a través del mundo que están pensando este tipo de políticas. Y la razón es básicamente, aquí voy a darles intuitivamente lo que dice este gráfico, es básicamente cuando hay intervenciones de public policy, efectivamente muchas de estas intervenciones de nudge, de la arquitectura de la decisión, tienen efecto cero. Fíjense, ahí está el treatment effect, aquí un cero, y cero bien preciso, con desviación estándar de cero. Sin embargo, hay muchos que tienen efectos positivos, tal vez no tan grandes. Hay unos con efectos gigantes, pero también hay efectos no tan grandes. Pero aquí viene el mensaje principal, desde el punto de vista del cost effectiveness, es decir, de cuánto cuestan estas intervenciones. Esto es la panacea, porque generalmente son intervenciones de costos mucho más bajos relativos a intervenciones que van desde el lado de crear información, enseñar a la gente, que son como las intervenciones económicas por excelencia, que tienen tal vez efectos más grandes, pero si tú sacas el rendimiento por peso gastado, todas
todas las políticas que van hacia alterar la arquitectura de la decisión son extremadamente cost effective, y por lo tanto vale la pena intentarlo. De nuevo, si les cambio a los niños el agua más cerca, que los niños toman más agua, no me costó nada, y ya con que un 10% de los niños tomen más agua, ya más que pagado. ¿Okay? Ahí los dejo yo. Muchas gracias, Rosario, por tu presentación. Tengo una pregunta que voy a resistir no hacerla hasta que entremos en la ronda de preguntas. Sin duda que ha generado muchas preguntas a la audiencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat, dirigidas o a los panelistas o a todas las y los asistentes. Iremos a estas preguntas luego de escuchar la siguiente presentación, que es de Pascuala. Pascuala, muy buenas tardes, bienvenida nuevamente, y dejamos a la audiencia con tu presentación. Hola Katia, muy buenas tardes, muchas gracias por la introducción y también a los organizadores por la invitación. Ahí estoy, ¿me confirman si se ve bien? Perfecto. Súper. Bueno, lo que yo les quiero contar hoy día es un poco continuación de lo que estuvo hablando Dona Rosario, que tiene que ver con la aplicación de la economía del comportamiento a las políticas públicas. Están algunos ejemplos internacionales que vamos a ver brevemente de intervenciones icónicas que se han hecho relacionadas con la economía del comportamiento, y también vamos a ver algunas iniciativas que se han hecho en Chile. Pero antes de eso, un poco resumiendo, lo importante que nos interesa de la economía del comportamiento es entender cómo toman las decisiones las personas, y entender que esas decisiones se toman por muchos factores que están en nuestro cerebro, en nuestra cognición, como decía Rosario, pero no solo por un factor. Y para poder diseñar estas políticas públicas basadas en economía del comportamiento hay que tener en consideración estos costos. Algunas de ellas las comentó la Rosario, como están aquí, la prominencia, el tema de las opciones por defecto, el entorno. Otras son no siempre relacionadas con la arquitectura de los espacios, sino que con las normas sociales, lo que otros están haciendo o lo que otros creen que es lo correcto, tiene un efecto importante en lo que yo decido hacer, lo que las personas en general deciden hacer, y eso es algo que se ha explotado mucho en intervenciones relacionadas con la economía del comportamiento. La aversión a la pérdida, cómo enmarcamos una misma información, si la enmarcamos como una ganancia, como una pérdida, tiene un efecto muy distinto, etc. Entonces, estas son algunas otras cosas que vamos a ver también, y algunos otros conceptos que vamos a ver también en los ejemplos que vamos a conversar hoy día. ¿Qué es lo que aporta la economía en comportamiento a esto que decía Rosario como de la economía rajatabla, o la economía más tradicional? En la economía tradicional los seres humanos tomamos decisiones óptimas, pero asumen que tenemos racionalidad infinita, que tenemos incentivos, que tenemos mucha información, que los mercados son perfectos, etc. Lo que hace la economía del comportamiento es complementar esto con la idea de que las conductas se pueden desviar de este como óptimo racional, y de que estamos sujetos a sesgos, a influencias que condicionan nuestros comportamientos, como los que les comentaba antes. Y eso es lo que vamos a ver también en el diseño de las intervenciones que les voy a contar. ¿Por qué es importante la economía del comportamiento para la política pública en específico? Porque nos permite traducir todo este conocimiento de las ciencias del comportamiento, que como decía al inicio Javier, es multidisciplinario, incluye temas de la economía, de la psicología, de la sociología, de la neurociencia, en políticas e intervenciones más acertadas. O sea, algunas aplicaciones, estos primero voy a contarles de ejemplos internacionales, como les decía. En este ejemplo lo que vamos a ver es el tema de si enmarcamos algo como una ganancia o una pérdida, y la aversión a la pérdida. En Washington DC, en el estado de Estados Unidos, se exigió cobrar a los consumidores 5 centavos por las bolsas plásticas, una manera de desincentivar el uso de bolsas plásticas y hacer que las personas usarán menos o llevarán más sus propias bolsas. Y algunos supermercados decidieron enmarcar esto como una pérdida, decir, vamos a cobrar 5 centavos por usar las bolsas plásticas, y otros como una ganancia. Vamos a hacerles un descuento de 5 centavos por bolsa que traigan. Que en el margen es lo mismo porque eran 5 centavos, o sea, algo muy poquitito, no es que sea la gran diferencia en el precio que lo que yo iba a pagar. Sin embargo, tuvo un efecto muy diferenciado una intervención que la otra. Y aquí vemos los impactos. Cuando esto se enmarcó como una pérdida, el 44% de las personas trajeron sus propias bolsas. En cambio, cuando se enmarcó como una ganancia, como un descuento, solo el 15%. O sea, el impuesto, entre comillas, impuesto, triplicó el número de consumidores que trajo sus propias bolsas. De hecho,
cuando no hubo ni un incentivo y no se cobraba nada, es parecido son parecidos la cantidad que trae sus propios bolsos. Eso significa que las personas reaccionamos más a la pérdida. O sea, si me dicen que me van a cobrar, digo, llevo mi bolsa. Si me dicen que me van a hacer un descuento, lo veo como un beneficio adicional, no es tan alto, o no sé cuál es el procesamiento que uno hace ahí neurológicamente, y la decisión es distinta a un escenario que es prácticamente el mismo. Otro ejemplo y un ámbito donde se aplica mucho las ciencias del comportamiento es el tema del ahorro. ¿Por qué? Por esto mismo de la aversión a la pérdida. Ahorrar hoy día eso significa perder un cierto nivel de ingresos que no puedo tener para disposición. Y eso es muy costoso, sobre todo porque lo tengo a disposición para el futuro y nosotros descontamos el futuro a una tasa muy alta. Y esto es lo que se llama también la tasa de descuento hiperbólico. Yo descuento algo entre hoy día y mañana, quizás no me hace tanto, me hace la diferencia, pero lo que me hace que sean un año más, ya casi que el año más, pareciera que no me importa, cuando en un año más, obviamente ese momento del tiempo me va a importar. Y eso es un descubrimiento, en el fondo, un mecanismo que han explotado mucho los programas de ahorro para ver, bueno, ¿cómo hacemos que las personas ahorren cuando lo que le estamos pidiendo es que tengan una pérdida importante hoy día para tener una ganancia en el futuro? Y en Estados Unidos se hizo este plan de ahorro que se llamaba SMART, que era Save More Tomorrow, que era ahorra más en el futuro. Entonces, lo que hicieron fue comprometer a las personas a ahorrar más, pero no hoy día, en el futuro. Y como las personas del futuro lo vemos lejano y no nos importa tanto como hoy día, estaban más dispuestas a aceptar este programa de ahorro, porque no me iba a afectar hoy día. Con eso reducimos la aversión a la pérdida y resolvemos este tema de la tasa de descuento hiperbólico y de cómo descontamos el futuro. Lo que se encontró fue que en 4 años quienes se inscribieron en este programa lograron una tasa de ahorro 13,6% mayor que el grupo que solo recibió asesoría financiera. O sea, el punto de comparación era un grupo que solo recibía asesoría financiera. Y esto porque, claro, las personas dicen, bueno, me estoy comprometiendo a algo, pero no hoy día, mañana. Y esto es lo típico, que voy a hacer una dieta, pero no hoy día desde el lunes, el próximo año voy a poner estas metas. Siempre mejor después, porque hoy día es muy costoso hacerlo. Con esto se amarraba ese después. Y estos ejemplos tienen que ver con lo de normas sociales que les comentaba, que es cuánto afecta a uno simplemente saber, no que me lo digan o que alguien me vaya a fiscalizar o que vaya a monitorear si yo cumplí, sino que saber lo que los demás piensan que está bien o lo que los demás están haciendo. Eso es como el concepto general de normas sociales. En el Reino Unido se usó este fenómeno de las normas sociales incluyendo mensajes en los recordatorios de pagos de impuestos y lograron con eso aumentar la recaudación tributaria. Lograron aumentar en 7.1 puntos porcentuales el pago a tiempo de los impuestos, y eso en términos de impuestos y por los montos que se manejan, es un impacto gigante en la recaudación del Estado. Y eso solo diciendo el X% de tus vecinos, de las personas de tu país, de tu ciudad, distintos grupos, apelando a distintos grupos, pagan sus impuestos a tiempo, por ejemplo. Y en una intervención similar en un ámbito totalmente distinto, que es el consumo energético, esta una intervención muy famosa también en Estados Unidos, que se replicó en otros países, se empezó a mandar en las cuentas de la luz un gráfico como el que vemos aquí, donde le decían a las personas, este es tu nivel de consumo, este es el nivel de consumo de tus vecinos, de todos tus vecinos, y este es el nivel de consumo de tus vecinos eficientes, para incentivar a las personas a tener un consumo más eficiente. Junto con esto, la intervención también incluía algunas recomendaciones de cómo disminuir el consumo energético, y lo que se encontró es que se generó un ahorro de un 2 a 3% en la cuenta de los consumidores. O sea, las personas decían, estoy consumiendo más que mi vecino, o más que los más eficientes, quiero tener un consumo más eficiente, y disminuían su nivel de consumo, solo por saber si estaban mejor o peor que el del lado. Y bueno, ahora les voy a contar un poco más en detalle algunas aplicaciones de economía del comportamiento que se han hecho en Chile. La primera tiene mucho que ver con lo que mostraba la Rosario del estado de cuenta de tarjeta de crédito, y de hecho hay una intervención también con eso, pero la que está menos terminada todavía, así que no voy a hablar tanto de esa, pero la que está más avanzada es esta que hicimos del rediseño de la cartilla hipotecaria. ¿Por qué? Porque investigación cualitativa nos mostró que la cartilla no se usaba para tomar decisiones. La cartilla, cuando uno tiene un crédito hipotecario, te llega una vez al trimestre, una cartilla con el resumen de tu crédito, y era difícil, incluso todavía el diseño sigue siendo el mismo, es difícil de entender y no se usa para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque, claro, quizás, como decía Rosario,
técnicamente es buena, tiene toda la información, pero no tiene información procesable que me invita a tomar una decisión. Entonces, lo que hizo aquí, fue un proyecto con el CERNAC, fue rediseñar la cartilla con aprendizajes de las ciencias de comportamiento con el objetivo de facilitar que los consumidores entiendan la información y comparen los créditos. Aquí el objetivo final es fomentar la portabilidad financiera. Hoy día que está en proceso esta ley para que haya portabilidad de los créditos hipotecarios y uno se puede cambiar. Ese cambio no es tan fácil de hacerlo, hay mucha inercia, las personas prefieren quedarse con el crédito que tienen, quizás es muy engorroso. Entonces, el objetivo con esto era cómo impulsar a las personas a que realmente busquen nuevas opciones y hagan el mercado más competitivo. ¿Qué es lo que incluimos? Y aquí les muestro la nueva versión de la cartilla, que tiene varios elementos, pero los más relevantes que se diseñaron en el fondo bases para aprendizajes de las ciencias del comportamiento son que se puso primero la magnitud del ahorro. Entonces pueden ver ahí que sale cuánto te ahorrarías tú si cambiaras tu crédito a uno con una tasa un punto porcentual menor. Y esto porque así esa información es mucho más fácil de procesar que una tasa porcentual. O sea, si me dicen tu tasa de impuesto es 4% y podrías cambiar una de un 3%, y uno dice, bueno, 1% suena poco, ¿cuánto? No, ya, no importa que sea muy costoso, no lo puedo procesar, no sé cuánto es. En cambio, si me dicen, mira, en pesos tú te podrías ahorrar 2.800.000, esa información es mucho más fácil de procesar y invita mucho más a actuar. Segundo, la comparabilidad de las tasas. El nuevo diseño tiene un termómetro donde sale cuál es la tasa que tienes tú hoy día y cuál es la tasa promedio del mercado. Y esto apela un poco a la norma social. A decir, yo tengo esta tasa y en promedio la gente está obteniendo esta tasa, o sea, estoy súper perdiendo aquí. Y eso también es una invitación a motivarse a cotizar y refinanciar los créditos. Y lo tercero que quiero destacar es lo que sale más abajo, que es el paso a paso. Y eso es porque otro elemento muy importante es de la forma en que se diseñan políticas considerando la ciencia del comportamiento y cómo las personas toman decisiones, tiene que ver con la sobrecarga cognitiva. Cuando yo tengo mucha carga cognitiva, es muy difícil tomar una decisión óptima porque no tengo el tiempo o el ancho mental para procesar realmente la información. Esto tiene muchas consecuencias y hay muchas formas como de ayudar a eso. Una de ellas es hacerle a las personas armar un plan. Entonces, este paso a paso, muy simplificado, es una forma de ayudar a las personas a decir, ya, quiero cotizar un nuevo crédito, me quiero aportar, y no sé por dónde partir, y de repente uno en el no sé por dónde partir, lo voy a dejar para después, lo voy a anotar por aquí, no lo hago nunca. Aquí es, ¿cuál es el paso a paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero esto, segundo esto, y ya, y puedo ejecutar mi plan. Entonces, ese es otro elemento de las ciencias del comportamiento que está incluido en este nuevo diseño. ¿Qué pasó con este experimento? Bueno, ahí están las 3 cosas que les comenté. Tuvo un impacto muy importante en la probabilidad de cotizar nuevas ofertas crediticias, que aumentó en 23,3 puntos porcentuales en la cartilla rediseñada respecto al status quo, que es la cartilla como es hoy día. Y esto se estima que podría tener un impacto potencial en cotización esperada de entre 200 y 300.000 personas cada trimestre, que son las personas que, según el número de personas que reciben, que son deudores hipotecarios y reciben estas cartillas cada trimestre. Otro ejemplo, y aquí me voy a aventurar en contarles un ejemplo, les adelanto al tiro que no exitoso, porque creo que también nos enseña mucho de cuáles son los desafíos de aplicar este tipo de intervenciones. En este proyecto, era un proyecto con la Subsecretaría de Educación Parvularia, y lo que se identificó es que no se utilizaba toda la capacidad del servicio de educación parvularia. En el periodo 2018-2019, un 6% de los cupos habían quedado sin utilizar. Y además, se sabía que había muchas personas buscando cupos en educación parvularia. Entonces dijimos, bueno, hagamos una intervención para entregar mejor información. Porque no hay un sistema de información unificado. Hay algunas iniciativas, pero no todos los jardines infantiles o las cunas están incluidas en estas iniciativas, donde yo quizás online puedo ver los cupos. Entonces dijimos, quizás las personas van a un jardín o una sala cuna, les dicen que no hay cupo, van al de 3 cuadras más allá, pero no tienen la información completa para saber dónde hay cupos y dónde ir. Entonces, ¿qué hizo la intervención? Enviar un recordatorio a través de mensaje de texto para que las familias se inscribieran en educación parvularia, mostrando los requisitos, el paso a paso, por lo mismo que les contaba antes, de dar como los mecanismos de acción.
a las 20.000 familias más vulnerables del registro social de hogares que tenían niños en edad de educación parvularia. Y en esto se apeló a normas sociales y a beneficios para los niños. Hubo dos tipos de mensajes. ¿Qué es lo que pasó? En promedio, los cuidadores del grupo 1, que eran los que recibieron el mensaje que apelaba a los beneficios para los niños, se inscribieron en establecimientos educacionales un 1,5% menos que el grupo control, o sea, que el grupo que no recibió el recordatorio, y los del grupo 2 un 1,2% menos que el grupo control. O sea, fue una intervención absolutamente no exitosa, no logró lo que quería, y esto porque no siempre todas estas como intervenciones simplificadas que parecen ser la panacea o parecen ser muy simples, no son tan simples como parecen, sino que requieren entender bien cuáles son las barreras, cuáles son los mecanismos, las barreras de comportamiento que están generando una cierta conducta. Y aquí pensábamos que era la falta de información de que jardines, o sea, las cunas tenían cupos, pero nos dimos cuenta después con más trabajo cualitativo que había otros elementos estructurales o de incentivos que hacían que las personas no inscribieran a sus niños en la educación parvularia. Y no solo eso, sino que esto da cuenta también de la importancia de la evaluación experimental. Y la evaluación experimental es algo que se intenta aplicar siempre de la mano con las ciencias del comportamiento, con las intervenciones de este tipo, porque es importante saber si este tipo de intervenciones está teniendo un impacto o no, para ver si tiene sentido escalarlas, si es que le estamos apuntando a la barrera que tenía ese comportamiento para mejorar el resultado final. Si no hacemos evaluación no tenemos cómo saber. Y esto nos habla de la importancia de esa evaluación, porque al menos en este caso nos dijo, mira, no iba por aquí la cosa, o sea, no tiene sentido escalar esta intervención, y lo más importante, hay que buscar bien cuáles son las barreras, qué es lo que está pasando, para hacer otra intervención para mejorar la matrícula en educación parvularia. Sin embargo, más allá de ese fracaso, se hizo otra intervención con la Subsecretaría de Educación Parvularia, y esto el año pasado, durante el periodo de pandemia, y aquí les adelanto que esta sí fue exitosa, así que para que le pongan esperanza a lo que les voy a contar. ¿Cuál fue el objetivo de esta intervención? Bueno, por la pandemia se sabía que había más de 800.000 niños en edad preescolar que no estaban accediendo a este tipo de educación, y dada la importancia de la educación preescolar y de los primeros años de desarrollo, se quería buscar formas de favorecer este desarrollo y aprendizaje en la casa. Pero ¿cómo hacer eso cuando los papás además están en pandemia, quizás en cuarentena, haciendo teletrabajo o sin trabajo, y los niveles de estrés son muy altos? Se requería dar un apoyo importante para que los papás supieran cómo hacerlo, cuándo hacerlo, motivarlos, etc. Se elaboró un canal de WhatsApp que lo que hizo y lo que sigue haciendo es entregar información relevante de manera oportuna, considerando, como les decía, este contexto de los hogares en pandemia, pero lo más importante es abordando las principales barreras que los cuidadores experimentan para favorecer el desarrollo en la casa. Y eso significa fomentar acciones simples y concretas, no es decir, estimula a tu hijo en tu casa o haz esta media cosa súper elaborada, sino que cosas simples que ellos puedan hacer en el día a día y concretas que te mostrarán qué es lo que tienes que hacer. Esto todo a través de un canal de WhatsApp interactivo. Todo el diseño de los mensajes que se entregaron se hicieron basados en los aprendizajes de las ciencias del comportamiento, en estos elementos que les decía, de hacer algo simple, algo concreto, algo que me permita incluirlo en la rutina, que sea fácil de recordar, que me permita planificar cuándo lo voy a hacer, etc. Y para cada rango etario, de 0 a 1 año, de 1 a 2, así para todas las edades de educación parvularia, había distintas ideas y distintos tipos de mensajes. Algunos que apelaban a entregar información, otros a incentivar una actividad, otros a dar un consejo. Todo esto incorporaba también material audiovisual que se entregaba de vez en cuando, y elementos de gamificación, que lo que hacen es como generar que esto sea como un juego para incentivar el uso y la adherencia de las personas al canal de WhatsApp, para que volvieran, para que quisieran, no sé, llegar a la meta, completar las actividades de la semana, etc. ¿Qué pasó con esta intervención? Tuvo resultados increíblemente positivos en los 4 grandes aspectos que se midieron, y significativos, además. Estos 4 aspectos son el modelo, como dice ahí, COM-B, que es capacidad, oportunidad, motivación, y comportamiento, que es behavior. Y en todos estos hubo aumentos positivos en estos índices
para los que participaron del programa en comparación con los que no participaron del programa. Acá hay un poco más de detalle de qué es lo que mide en cada uno de estos dominios, qué son las cosas específicas que se miden. No voy a entrar tan en específico en ver cada uno de ellos, pero en el fondo la capacidad mide en términos generales que si los padres se sienten capaces de hacerlo y saben que pueden hacer, oportunidades si creen que tienen tiempo, si otros de la casa se involucran en apoyarlo, y de ahí pasamos a los comportamientos, que es lo más concreto, si efectivamente leyeron cuentos, hicieron actividades, etc. Por último, el último proyecto que les voy a contar es un proyecto de incentivo de acciones medioambientales, ese era el objetivo final, que hicimos junto con la iniciativa Transforma Turismo de Corfo. Lo que se buscaba era reducir el uso de agua en un hotel, aumentando la reutilización de las toallas. Nos dimos cuenta de que uno de los grandes temas de gasto de agua en un hotel es que se lavan muchas toallas. En 1 o 2 días uno puede llenar una piscina con la cantidad de agua que se gasta lavando toallas. Y dijimos, bueno, eso no es necesario. ¿Por qué es necesario lavar las toallas todos los días? Las personas en sus casas usan las toallas más de un día. ¿Será tan importante para los huéspedes de un hotel lavar su toalla todos los días? ¿Cómo podemos incentivar que haya mayor reutilización? Y esto se enmarca en un aspecto general que se estudia mucho en la economía del comportamiento también, y en las intervenciones que se hacen, que es que existen barreras intención-acción. O sea, que lo que quiero no es siempre lo que hago, en especial para que las personas tengan comportamientos responsables con el medio ambiente. Entonces, quizás porque las decisiones son muy automáticas, quizás porque hay costos de fricción, que son como estas mini barreras que no me permiten hacer el comportamiento que quiero, quizás porque no me doy cuenta y no lo pienso en el momento, etc. Entonces, buscamos cómo podemos superar esas barreras de intención y acción para aumentar la reutilización de toallas. Y aquí hicimos una intervención que tenía tres partes. La primera fue, y esto después de como un estudio cualitativo también que nos permitió entender qué era lo que hacía que esto no funcionara, que se reutilizaran tantas toallas. Nos dimos cuenta de que no era tan obvio, no era solo como abordarle a la persona, sino que una cosa era el espacio físico, y esto tiene que ver mucho que ver con la arquitectura, como hablaba la Rosario. Adaptar el espacio físico a los baños, y lo que se hizo fue poner canastos para las toallas que querían lavar, y ganchos bien visibles y cómodos para dejar las toallas que se iban a reutilizar. Porque si no, había algunas indicaciones que decían deja la toalla en la tina, en el suelo, y al final nadie tenía claro cuál era la que se iba a reutilizar y qué es lo que quería el huésped. Entonces esa fue una intervención. Aquí voy a pasar a lo tercero que tengo anotado. Lo tercero fue poner procedimientos claros para las mucamas, porque por lo mismo de que no había estos elementos físicos, las mucamas muchas veces no sabían si el huésped quería reutilizar la toalla o no, si la dejaba arriba de la cama, arriba de la silla. Entonces, hacer conversar los procedimientos como que tenían las mucamas, con sus protocolos, con la adaptación del espacio físico. Y lo tercero que está en medio fue poner mensajes de normas sociales, también apelando a que era lo correcto, cuánta agua se gasta, etc. ¿Qué es lo que se encontró ahí? El mensaje de normas sociales, que era cuántas personas reutilizan su toalla, etc., tuvo un impacto de un 6% en disminuir el lavado de toalla, o sea, aumentar la reutilización de toalla, o sea, un impacto positivo significativo. El mensaje prosocial, como de hazlo por el medio ambiente, sorprendentemente tuvo un mucho menor impacto y no significativo en la reutilización de toalla. Sin embargo, en general, la intervención sí fue exitosa. Aumentar la reutilización de toalla un 6% es un ahorro gigante en el uso de agua de un hotel. Y no, esa fue la intervención con Transforma Turismo de Corfo. Eso sería. Muchas gracias a todos y feliz de recibir preguntas, comentarios de lo que hemos conversado. Muchas gracias, Pascuala, por tu presentación. Sin duda que han sido tan interesantes ambas que no nos va a alcanzar el tiempo para poder responder todas las preguntas, así que vamos a tratar de que sea súper eficiente responder las preguntas que tenemos primero para ustedes y luego vamos a ir a las preguntas del público, pero no puedo dejar de hacer la pregunta que tengo en espera desde la presentación de Rosario, y va para las dos, porque Rosario nos hablaba, ¿no es cierto?, de la arquitectura de la decisión, y luego Pascuala abordó experiencias de éxito de cómo finalmente incidir en la toma de la decisión de las personas. En este periodo en el que estamos en un proceso de vacunación, ¿ustedes nos podrían dar si es que hay algún ejemplo internacional donde haya sido más eficaz? Porque
hemos hablado de que la estrategia comunicacional quizás no ha sido la mejor, por lo menos desde la vereda en que estamos nosotras, que somos científicas del área, es como lo que se nos ocurre, la comunicación debe ser más eficaz, pero ¿hay algún gobierno que haya hecho una política pública eficaz tomando herramientas vinculadas con el comportamiento? No sé si Rosario o Pascuala me quieren contar. Yo puedo partir contando, o sea, mientras la Rosario piensa. Gracias, Pascuala. Mira, yo no sé en específico de políticas que se hayan evaluado en el tema de la vacunación porque es muy reciente. Entonces ahí, la verdad, como más en específico del proceso de vacunación, no, pero obviamente es un tema así hit para lo que estamos conversando, porque tiene que ver mucho con los incentivos que son no monetarios, o sea, la gente no se irá a vacunar porque le van a pagar o porque es gratis, eso ya como que está asumido, sino que con los incentivos de por qué lo hago, por quién, por cuántos, qué hacen los demás. Entonces, es un tema que tiene todo que ver con lo que estamos conversando, y en lo que sí conozco intervenciones tienen que ver un poco más con el principio de la pandemia. Se hicieron intervenciones en Alemania, y no me acuerdo si en otros países más, pero la que más me acuerdo en Alemania, con estudios que lo que hacían era para incentivar que las personas se quedaran en cuarentena. Aquí no era para la vacunación, pero creo que aplica más o menos lo mismo. Enviaban mensajes de texto con distintos tipos de mensajes. Algunos apelaban a como la norma social, el 90% o 9 de cada 10 personas de tu ciudad no salieron en la semana pasada, según datos que tuvieran, que fueran reales, obviamente, no salieron la semana pasada y se quedaron respetando la cuarentena, haz tú lo mismo. Y otros que apelaban a, si sales y estás contagiado sin saberlo, puedes contagiar a tantas personas y tantas podrían morir. Y otros apelando también a los demás, como a la reciprocidad, pero agregándole el componente de tus personas cercanas. Entonces, decía a tus familiares, le podría pasar algo a tus familiares, si tienes familiares de tal edad, etc. Y ese tipo de mensaje mostró ser muy efectivo en aumentar la adherencia a las cuarentenas, cuando las personas en verdad no tenían ganas de respetar las cuarentenas, apelar a las normas sociales, a lo que están haciendo otros, a lo que podría pasar si tú sales y estás contagiado, con números y con información concreta y rápida de procesar, tuvo un impacto muy positivo en la reacción. Y en ese sentido creo que esos son estos mismos aprendizajes los que se deberían aplicar al proceso de vacunación y a incentivar, en el fondo, que la gente vaya a vacunarse. No sé si la Rosario tiene algo más actualizado para complementar. Sí, estaba pensando, Pascual, así yo también no he leído ningún estudio porque estamos un poco arriba de la evidencia como para haber estudios cuantitativos al respecto, pero estaba pensando algo que complementa lo que tú estabas diciendo sobre esta idea que efectivamente la vacunación es un ejemplo perfecto de una instancia en que uno quiere aplicar las ideas básicas de la arquitectura de la decisión para influir las creencias de la gente. Y estaba pensando en un estudio que lo quiero traer a colación porque subraya de buena manera la diferencia entre Natch y arquitectura de la decisión, que son dos conceptos súper hermanos, pero que generalmente no tenemos mucha diferencia. Y la idea de arquitectura de la decisión Natch es un tipo de arquitectura de la decisión. La idea de por qué Taylor, que comenzaron con la idea de Natch y después se cambiaron a la idea de arquitectura de la decisión, es porque arquitectura de la decisión es más global. El Natch es un tipo de arquitectura de la decisión y hay otras cosas dentro de esta arquitectura que pueden ser completamente económicas, como por ejemplo las creencias o la información. Y ahí entonces estaba pensando en un estudio en el cual tiene que ver con otras, de nuevo, no es con vacunación, pero podría aplicarse, que es esta idea de las creencias falsas. Pensando así como lo típico que uno de repente escucha, conversaciones de pasillo, porque hay gente que no se vacuna, porque existen ciertas creencias respecto a la efectividad de la vacuna, o creencias religiosas, o un montón de cosas. Y hay estudios que han intentado entregar información para modificar creencias, ¿ya? No en el contexto de vacunas, pero también respecto a ciertas cosas que son buenas que pasen y que no están pasando. Y eso, por ejemplo, es ese tipo de intervenciones en el cual tú entregas información para cambiar creencias que están detrás de una toma de decisiones, son parte de la arquitectura de la decisión. No es obviamente un nudge, porque es una entrega de información, pero es parte crucial de la arquitectura de la decisión y hay que tenerla en cuenta. En este caso, el estudio que tengo en mente encontraba que, por ejemplo, cuando tú le entregabas información respecto a qué es lo que hacía la gente en las donaciones en caja de supermercado, cuál era el fin que tenía, qué era lo que la empresa hacía con esas donaciones de supermercado,
era súper difícil de cambiar esas creencias. La gente lo que hacía era, tú les decías, oye, el supermercado se lo da la institución de caridad y llega directamente, y lo que hacía la gente era estratégicamente cambiarse a otro tipo de creencias. En vez de cambiar el comportamiento y decir, ya, si ahora voy a donar, lo que hacían era buscar otra excusa para cambiarse. Entonces, aquí, por ejemplo, pensando en el contexto de la vacunación, claro, a uno le gustaría corregir todas las creencias que podrían llevar a alguien, creencias desde el punto de vista de científicos que pueden ser erróneas, y eso no es tan fácil tal vez de cambiar. Pero estoy absolutamente de acuerdo, creo que la Pascuala dio en el corazón, digamos, de esto, que es el tema de la vacunación. Es fantástico desde el punto de vista es un ejemplo súper fértil donde el tema de la arquitectura y la decisión puede ayudar a tomar mejores decisiones, a guiar a la gente en el camino de una decisión que apoya el objetivo de la política pública. Y en ese contexto, y ahí es una pregunta que se repite bastante en el chat, y también es una pregunta que íbamos a abordar nosotras acá, ¿en qué se diferencia una política pública basada en ciencia del comportamiento respecto al enfoque clásico? Y en el chat nos preguntan mucho cómo se vincula esto con lo que es el marketing, que es lo mismo que yo les preguntaba antes, ¿verdad? Y uno habla y dice, no, aquí falta una estrategia de marketing. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿O se ocupa en ciencia del comportamiento en marketing o es una estrategia distinta? ¿Cuál es el límite entre una y otra para ver cómo abordarlo? Sí, sí. La verdad es que yo creo que una de las cosas, uno de los desafíos de este tema de alimentar las políticas públicas desde el punto de vista de la arquitectura de la decisión es ser multidisciplinario en el extremo. O sea, nosotros generalmente cuando consideramos multidisciplinariedad, y por ejemplo la Pascuala nos puede contar cuáles son las áreas que están trabajando en el Ministerio de Economía, o sea, cuál es el fondo, la formación de la gente que está diseñando estas políticas. Y yo te diría que en general son sociólogos, gente de public policy, gente de economía, psicología, etcétera, etcétera. Y yo creo que el gran ausente, efectivamente, como decía Katia, es la gente de marketing y la gente de diseño. Porque uno de los grandes aspectos de esta arquitectura de la decisión que tiene que ver con saliency, no necesito una buena palabra en castellano, pero con la jerarquía de la información, que va desde el lado visual, tiene que ver con cómo presentamos la información, de nuevo, visualmente. Y los que saben eso son la gente de marketing, de diseño. Entonces, yo creo que tomando, efectivamente, es imperativo y es sumamente importante que esas áreas se incorporen en este tipo de diseño de política. Es decir, por ejemplo, cuando estábamos, la Pascuala habló mucho más en detalle sobre este tema de las tarjetas de crédito, pero con un grupo que cambió más bien este formato de la cartola, o que está intentando cambiar el formato de la cartola de la entrega de tarjeta de crédito, cuando estaban pensando en todos los estudios, los experimentos respecto a, bueno, cuál es la información que debería jerarquizarse en esto, siempre pensaban, bueno, jerarquicémoslo y pongamos el número más grande nomás, po. Pero la verdad es que uno podría pensarlo mucho más estratégicamente, y de nuevo, nosotros como economistas, sociólogos, cientistas políticos y psicólogos no tenemos esas herramientas. Yo por lo menos personalmente soy súper pro, y que de nuevo la interdisciplinariedad tiene que llegar tan lejos como para incluir, y de hecho crucialmente, a la gente de marketing y a la gente de diseño, porque creo que, o sea, por ejemplo, la Pascuala de los que mostró la intervención de los messages estaban súper bien diseñados, y probablemente, por ejemplo, si un text message no funciona, nunca vas a saber si es que el recordatorio o el text message no funcionó, o es que tal vez no estaba bien diseñado, no estaba lo suficientemente salient. Y ese es parte de por qué de todo este tema, los desafíos en el fondo de la arquitectura de la decisión, que efectivamente, fantástico que Pascual haya mostrado un caso cero, y yo les mostré este gráfico en que efectivamente una buena proporción de las intervenciones son efectos cero, pero no sabemos no sabemos efectivamente por qué fue cero. Y una de las hipótesis, yo diría así como de guata, de por qué algunos son cero, es porque no hemos traído a ese tipo de colaboradores a los equipos. La parte visual es extremadamente importante, porque de nuevo, el cerebro humano, la cognición humana es súper visual. Absolutamente. Y Pascuala, antes de que puedas intervenir en esto,
de verdad en el chat nos va a faltar un seminario completo para poder responder todas las preguntas, pero te quería consultar en función de lo mismo que estábamos hablando recién, de por ejemplo incorporar el marketing en una campaña de nuevamente en este contexto que es vacunación o cambio climático. ¿Cuáles son las precauciones que se deben considerar para aplicar las ciencias del comportamiento en política pública? Porque, y aquí tomo algunas de las preguntas del chat, por ejemplo, y en el contexto de lo que hablaba la Rosario, las cartolas de la tarjeta o de los bancos o de cambiarte del crédito, consultan si no es que en realidad a propósito el banco no te hace un diseño de una cartola que te promueva cambiar de crédito. Entonces hay un tema de desconfianza y hay un tema que salió en el seminario pasado también, que cómo aseguramos que las personas no sientan que acá se les está manipulando, sino que lo que se está haciendo es una política pública que promueve el bienestar de todas y todos. No sé, Pascuala, si nos ayuda. Sí, yo creo, bueno, hay varias cosas, y primero el tema de los bancos. Bueno, probablemente con intención los bancos diseñan las cosas como las diseñan para sus propios objetivos. Un tema gigante en los, pues estaba cuenta de tarjeta de crédito, el tema del pago mínimo. Los que tengan tarjeta de crédito, me imagino que siempre habrán visto lo que es el pago mínimo, no sé si saben lo que significa que el pago mínimo, qué consecuencias tiene pagar el pago mínimo. Obviamente los bancos no ponen esa información visible, entonces ahí yo no quiero meterme en la intencionalidad de los bancos, pero claro, lo importante y lo que estamos tratando de hacer es regular de la mejor forma el formato de la cartilla para que cumpla un objetivo más de política pública y de bienestar general de los ciudadanos, más que el objetivo del banco. Eso como en términos generales. Yo creo que un desafío, una precaución importante que hay que tener es eso mismo, es que claro, se puede ver como manipulación y al final lo que tenemos que pensar es que siempre vamos a estar manipulando con el diseño, para un lado o para el otro. Si ponemos toda la información no sé, los planes de salud, toda la información colapsada con un montón de condiciones súper distintas, que aquí, que allá, que el código no sé cuánto, que esto tiene una cobertura, pero no en pesos, sino que te la doy en arancel equivalente. Esa cosa a mí me enferma en términos de la facilidad de procesar la información. Entonces, siempre estamos manipulando. Si entregamos información con ese nivel de complejidad y que requiere ese nivel de interpretación, es una forma de manipular para que yo no pueda procesar fácilmente la información y tomar una decisión óptima. Y la pregunta es, bueno, si es que siempre se va a manipular, entre comillas, porque manipular es una palabra con una connotación muy mala, pero siempre se va a influenciar la decisión de alguna forma, ¿cuál es la mejor forma de influenciarla? Y ahí hay que preguntarse bien, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Es lo mejor? En ciertas cosas es más o menos obvio. Es obvio que es mejor refinanciar un crédito si tengo una mejor tasa. Es obvio que es mejor pagar todo mi deuda de tarjeta de crédito hoy día y no mañana. Bueno, depende de la tasa que me cobren, depende de qué tan apretada estoy hoy día, qué consecuencias tiene usar esa plata para eso, etc. Entonces ahí, esta es una precaución importante que hay que tener, que es hacia dónde estoy llevando la decisión y realmente yo sé cuál es el óptimo social o no, y hacer esto en contextos donde yo sé que es realmente lo óptimo, que es en pos del bienestar de las personas. Otras cosas que son también como precauciones o desafíos que hay que tener es, en general hay varios desafíos porque hay que incorporar esto como en cómo se diseñan las políticas públicas en general, pero lo principal es entender cuáles son las barreras del comportamiento. Y por eso yo también les mostré un ejemplo exitoso, porque ahí ya no le apuntamos a cuál era la barrera. Y si no le apuntamos a cuál es la barrera, no vamos a generar los cambios que queremos generar. Entonces, es muy importante, por eso la multidisciplinariedad, y hacer como este estudio cualitativo que yo le llamo, de entender los componentes del comportamiento, cuáles son las barreras, y según eso, diseñar una intervención, y no por intuición, porque me tincó, porque yo lo encuentro mejor así, sino que porque estoy basado en que estoy entendiendo el proceso de toma de decisión de una persona. Pascuala, y, perdón. Puedo agregar lo que acaba de decir Pascuala es fundamental, porque como la idea de que el ambiente de la decisión es importante, y el ambiente, no existe un único ambiente, cada ambiente es distinto, cada ciudad, cada comunidad, todos van a ser distintos. Por lo tanto, la multidisciplinariedad que estábamos hablando es súper importante también, que tenga gente que conozca el ambiente muy bien.
Y en el caso que las personas que están diseñando no conocen muy bien el ambiente, lo que decía Pascuala sobre pilotear y tener información quali, en el fondo con información blanda respecto para conocer el ambiente al dedillo para poder diseñar bien. Si no, de nuevo, todos esos ceros tal vez eran potenciales positivos en los cuales se saltaron el prepiloto y no se conoció bien el ambiente en que se está tomando la decisión. Entonces, las claves del éxito son multidisciplinariedad, así magnánima, desde diseñadores a cientistas políticos y toda la gente entre medio, y la segunda es conocer el ambiente al dedillo, teniendo gente que viva en ese ambiente y con todas las intervenciones quali ex ante al inicio para conocer de nuevo, porque una intervención que funciona maravilloso en un contexto puede no funcionar en otro contexto. Por ejemplo, nosotros una vez hicimos una intervención usando esta idea de lo que hacen los otros, en un contexto en que era un call center, que estábamos intentando aumentar las donaciones de caridad. Y algo que nos pareció que era obvio, porque había toda la evidencia indicaba que cuando uno le dice, oye, el resto ya donó, tú también deberías donar, nos desplomó las donaciones increíblemente, y después que habíamos hecho el estudio dijimos, pero claro, porque en el contexto de la llamada telefónica, en que el tiempo es apremiante y la gente que realmente quiere hablar 10 segundos y no más de 10 segundos, cuando tú le empiezas a contar lo que hizo el del lado, le estoy quitando más tiempo, y en ese contexto el tiempo es una restricción súper activa, mientras que en otro contexto no es una restricción activa. Entonces, si no conoces al dedillo tu ambiente, la multidisciplinariedad no te sirve. Las dos son condiciones necesarias y suficientes. Multidisciplinariedad al extremo y conocer tu ambiente al extremo también, a través de tener gente interna y a través de tener toda esta etapa quali que habló Pascuala. Quali de piloteaje. Sin duda, Rosario, voy a invocar el nombre de mi colega Cristina Dorador, microbióloga, que va de candidata constituyente, una de nuestras científicas, que siempre comenta esto en el contexto de la política pública, del territorio, de conocer a las personas, y que Chile siempre la mirada de la política pública, que es lo que apelan desde regiones, es Chile. Y Chile, si es que vamos a hablar, por ejemplo, del agua, tenemos desde el desierto hasta las regiones donde no es un tema el agua. Entonces, sin duda que es relevante lo que comentan, y en ese mismo contexto, Pascuala, quizás tú que estás en el gobierno nos puedes ayudar, pero Juan Pablo Torres pregunta cuál es la visión del gobierno sobre las unidades NUTS dentro de los ministerios respecto a este mapa que nos mostraba de las que se han creado en otros países, y consultan mucho también respecto de si se puede medir o identificar la arquitectura de las decisiones para diseñar los NUTS adecuados y los resultados que pueden emanar de esto. Voy a citar a algunas de las otras personas que han preguntado: Jennifer Alfaro, Milton, Ignacio Pernías, y bueno, esta pregunta que nos hizo Juan Pablo respecto de la predisposición que tienen el gobierno, los ministerios, de implementar estos NUTS. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, de la capacidad de medir. De la unidad de investigación, claro, de si acaso... No, la primera la entendí, pero tú me hablaste como de la capacidad de medir la arquitectura, algo así. La otra era si en alguna medida las NUTS y UNITS están funcionando efectivamente como unidades de investigación. O sea, ya, en general, ¿cómo está funcionando hoy día el tema de las ciencias del comportamiento de los NUTS en el gobierno? Y diría que hay harto interés de implementar y fomentar estas políticas, pero ha sido un gobierno muy contingente por el tema de octubre del 2019, por el tema de la pandemia. Entonces han perdido un poco de prioridad el hacer este tipo de intervenciones cuando estamos resolviendo problemas mucho más estructurales. Es así como a nivel más ampliamente. A nivel como más específico de unidades, hay varias unidades que internamente, esto como no ya del alto mando, sino que de las propias unidades que operan los programas, hay varias iniciativas relacionadas con esto. Por ejemplo, el CERNAC, y creo que salía ahí en el mapa de la Rosario, no sé, sabe que salía chiquito, pero creo que una de las que mencionan ahí es una unidad de economía y comportamiento que tiene el propio CERNAC, que es la que está desarrollando varios de estos, o sea, bueno, el proyecto de la portabilidad hipotecaria, el tema de la tarjeta de crédito y otras iniciativas en esa línea. Y hay interés también, y más o menos formalizado en términos de si es una unidad, en otras organizaciones, como bueno, la Subsecretaría de Educación Popular ya ha hecho más de un proyecto, como les conté, y hay así iniciativas específicas dentro de ministerios y servicios que están impulsando esto. La otra pregunta era como si funcionan como laboratorio. Lo que hacemos es siempre tratar, cuando nosotros estamos impulsando estos proyectos, de que vayan acompañados de medición, entonces que sí sean como un laboratorio. No sé si la pregunta del laboratorio se refiere a si es como
si es que se experimenta y se evalúa, eso sí, si es que se hace una evaluación. Ahora, si se hace como una evaluación de laboratorio, tratamos de que siempre sean evaluaciones como en terreno, o sea, como se llama field experiment y no como lab experiment, porque son más reales, cuando puedo aplicar una intervención en la vida real y ver cómo reaccionan las personas, pero hay ocasiones en que eso no se puede hacer y hay algunas de las que les conté, que yo creo que se puede inferir de cómo les conté que se hicieron, que eran experimentos más de laboratorio. O sea, no era una persona que realmente recibía este programa y que le pasaba esto, sino que se decía, supongamos que este es tu cartilla de crédito hipotecario, esta es la información, y después se le hacen preguntas sobre intención de acción. Entonces, ahí hay una mezcla de cómo se hace, qué tan a nivel de laboratorio está funcionando esto y qué tanta evaluación se está haciendo. Perfecto, muchas gracias, Pascuala. Acá Sara López nos hace una observación, dice que Katy Milcamp de la UPenn sacó hace poco un estudio sobre el tema de los NIUCH para la vacunación del COVID que podría ser interesante de explorar. Y acá le voy a plantear una pregunta que creo que Javier la respondió acá en el chat, que hizo Renato Pino. Pregunta y que más o menos lo que estaban abordando ustedes recién de conocer el territorio, conocer la realidad. ¿Hay mediciones sobre si hay una relación con el capital cultural, sobre las estrategias comportamentales, considerando los sesgos que existen en relación a la formación? ¿Hay relación entre ambos? No sé si es que Rosario, tú quisieras abordarlo. Perdón, Katy, yo me corté el comienzo de la pregunta, no te escuché. ¿Me repites el comienzo de la pregunta? Sí, Renato consulta si hay mediciones sobre si hay una relación con el capital cultural sobre las estrategias comportamentales, considerando los sesgos que existen en relación a la formación y si hay relación entre ambas. Yo no he visto nada respecto al capital cultural. Lo que pasa es que primero tendríamos como... y aquí viene, bueno, una de las cosas más lindas, pero más desafiantes del trabajo multidisciplinario, que es el tema del lenguaje. Entonces, en el fondo, capital cultural probablemente... yo lo entendería como economista, como el conjunto de normas sociales que se rigen en un cierto contexto en que se toman decisiones. Tomándolo desde ese punto de vista, claro, existen estas intervenciones que decía Pascuala sobre usar qué es lo que hace el resto, decirle las intervenciones del vecino o nudge a partir como de la comparación, ¿cierto? Ya sea de gente que sea como role model, gente que a ti te parece atractiva desde algún punto de vista, o gente que es igual a ti, etcétera, etcétera. Y hay diferentes formas en el fondo como de cambiar el punto de referencia de los otros, quiénes son los otros que son relevantes para tu comportamiento. Ahora, probablemente esa pregunta viene desde un concepto bastante más amplio que ese, porque cultura probablemente es más que un set de normas sociales, diría yo. Me parece un concepto súper interesante de explorar, pero creo que por lo menos como con mis herramientas de economista me quedo un poco corta respecto a qué otros aspectos de la cultura pueden ser, pero también yo diría que dentro podrían entrar este tema de las creencias, eso también es un tema probablemente cultural, ¿cierto? ¿Cuáles son las creencias asociadas? Entonces yo creo que vuelvo al punto fundamental de que hay que entender muy bien el ambiente, y tú lo dijiste también, Katy, cuando dijiste, tal vez deberíamos, claro, uno dice Chile, y de nuevo, asociaciones vecinales, o sea, hay que estar ahí, hay que estar en el terreno, y esa cultura, en el fondo, probablemente refleja esta idea de que la riqueza de cada contexto es tan amplia que tenemos que entender ese contexto de manera perfecta. Entonces, yo creo que, volviendo a la pregunta de si existen investigaciones que intentan unir esta cultura con el tema de la arquitectura de la decisión, yo diría que si lo tomamos como pedacitos, sí. Si lo tomamos como cultura, como un concepto más global, yo creo que no, porque ahí perdemos un poco la operacionalización del concepto de cultura que es necesario en el fondo para trasladarlo a un diseño experimental con A, B, C, D, F, G, en el cual yo pueda sacar desviaciones estándar y sacar efectos de tratamiento. Pero estoy de acuerdo que creo que es el fondo de la pregunta de esta idea de la riqueza. La cultura es súper rica y tenemos que admitir esa riqueza, abrazarla y sacar lo mejor que podamos de ella para diseñar la mejor política que se pueda condicionar a las decisiones que existen. Sin duda, Rosario, en ese contexto, Javier comentaba en el chat que otra percepción es la credibilidad y confiabilidad del gobierno, que eso pesa mucho, el efecto mensajero. Y Jennifer Alfaro también preguntaba, y que creo que es lo que ustedes han comentado, que quien entrega la información también es importante en la arquitectura, quien entrega la información también es importante en la arquitectura de la información. Entonces esto me lleva a pensar, sin duda,
necesitamos una autoridad informando a todo el territorio, o aquí hay que ir a buscar, ¿no es cierto?, el papel, por ejemplo, de las autoridades locales que pueden tener un peso mucho más grande, llamando a vacunación, cambio climático, etcétera, en sus comunidades locales. ¿Se hace algo de eso a nivel de estrategias de gobierno, Pascuala, por ejemplo, en Chile? De intentar dar la bajada hacia los municipios, se está intentando como tener más adeptos en unidades locales, territoriales, para poder tener más llegada a través de esta estrategia. Sí, totalmente. Complementando un poco también lo anterior, de lo del capital cultural, que no sé si eso es lo que se refería tampoco el concepto, pero en general hay muchas intervenciones que en un país, por ejemplo, en una cultura funcionan y en otra no. Y en ese sentido, claro, el capital cultural o la cultura o las normas, las costumbres, etcétera, importan mucho en la efectividad de una intervención, porque hay personas que, para las que quizás no sé, lo que hace el otro es muy importante y otras para las que no. Hay personas para las que, no sé, tener el reciclaje importante y otras para las que no. Entonces, las intervenciones van a afectar muy distinto también según el contexto cultural. Por eso es importante también experimentar, probar y no llegar y decir, ah, no sé dónde se hizo esto, acá va a funcionar igual. Eso como en ese tema. Y totalmente el tema, bueno, lo que es del efecto mensajero. El quién entrega un mensaje, ese es otro elemento que se ha explorado mucho en las ciencias del comportamiento, que es quizás se hacen estudios donde se manda un mismo mensaje, pero firma el ministro de Salud o el alcalde o no sé quién, y según quien firme el impacto también es distinto, porque la credibilidad del mensajero es muy importante. Y eso es una de las cosas también que se tiene en consideración cuando se diseñan este tipo de intervenciones, que es como, ok, vamos a mandar este mensaje, pero ¿de parte de quién? ¿Quién lo está mandando? ¿Va a ser una institución? ¿Va a ser una persona? ¿Qué persona? ¿Qué nivel de credibilidad tiene esa persona? Y en ese sentido son muy importantes también, como decías tú, los gobiernos locales, que son los que tienen más cercanía con las personas, y son muchas veces como el mejor remitente del mejor mensajero para este tipo de información. Perfecto, Pascuala. Acá Renato comentó nuevamente que decía que Javier siempre le dice que toda la gente sabe que es malo contaminar y debemos reciclar, pero no todos lo hacemos. Y Rodrigo Salazar nos lleva hacia el otro lado, estábamos bien recién hablando de los referentes, y nos devuelve al marketing, dice, creo que en este tema mucho tienen que decir los comunicadores y publicistas, los ingleses la tienen clarita hace rato, leo textual. El mejor ejemplo en Chile, señala, fue la campaña del no. Sin duda, yo creo que en la campaña del no se mezclaron publicidad también con referentes, ¿no? Y yo no dejo de pensar en la estrategia comunicacional de la vacunación, pensando en la misma campaña del no, a quienes tomamos y cómo nos juntamos con publicistas para poder llegar con ese mensaje, y yo tomaría todas las herramientas que ustedes han señalado en este momento. Y acá Sebastián Villalobos dice, debiera ser un rol importante del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y no sé acá, quizás, Pascuala, si tú nos podrías contar cómo están interactuando ustedes con otros ministerios, y preguntarles a ambas también qué consejos darían ustedes a actores públicos, ahora que estábamos hablando, por ejemplo, de entidades locales, ¿no es cierto?, territoriales, alcaldes, ¿qué consejos darían ustedes a actores públicos para implementar ciencias del comportamiento en acción? O sea, ahí les junto, ¿se están trabajando con otros ministerios ustedes, como el Ministerio de Ciencia, pensando en levantar información, en hacer investigación, en ver respuestas? Y les pregunto a ambas, ¿qué consejos darían a actores públicos para implementar ciencias del comportamiento en sus acciones? Bueno, hay varias unidades trabajando en estos temas, pero los ejemplos que yo mostré son de distintas unidades. Así que efectivamente esto es algo como bien transversal. Sobre qué consejos darían los actores públicos, yo creo que son un poco cosas que ya hemos comentado, pero primero entender que las políticas con ciencias del comportamiento lo que hacen es que sean unas políticas públicas totalmente distintas, sino que son políticas complementarias donde la gran diferencia es que se hacen desde el usuario. Y en ese sentido, poner al centro a la persona y entender a esa persona que toma una decisión para diseñar políticas y para poder incorporar esto en las políticas o las intervenciones. No solo tienen que ser políticas públicas, pueden ser, como comentaban ahora, las donaciones, en campañas de donación de una fundación. En todo esto tiene tanto que aportar las ciencias del comportamiento. Y entender en eso, cuándo toma esta decisión esta persona, qué limitaciones tiene de tiempo, de información, de conocimiento, cuánta información es capaz de procesar, qué otros factores afectan esa decisión. Entonces,
entender bien cuáles son las barreras que queremos sobrepasar es lo primero que yo recomendaría. Y lo segundo es experimentar, probar cosas nuevas, cosas distintas, no creer que uno tiene la solución, porque esa solución puede no ser efectiva, es estar abierto a experimentar, a probar, medir, ver cómo funcionó, probar otra cosa. Eso, además de otras cosas que ya hemos comentado, pero como ideas nuevas. Rosario, ¿tú cuáles serían tus consejos hacia actores que quieran abordar desde esta temática las problemáticas locales? Yo creo que enfatizaría lo que dijo Pascuala nomás. Básicamente la idea de entender que todas estas cosas inadvertidas y que en el fondo desde la perspectiva más estándar no son importantes, sí son importantes. Y para eso hay que ponerse los zapatos de la persona que está tomando la decisión. No hay que mirarlo desde el policymaker que se sienta en algún edificio gubernamental. No, hay que ir, y ahí traigo lo que dijiste tú, Katia, hay que ir y hay que ver exactamente la realidad y entender muy bien el contexto. Y el contexto significa entender en toda su plenitud qué es lo que la persona que va a tomar la decisión está viendo, no lo que uno cuando está diseñando cree que la otra persona, la persona que va a tomar efectivamente la decisión está viendo. No, hay que ir para allá. Y eso significa bajar, hacer colección desde el punto de vista del diseño de la política. Eso significa recolectar información ahí mismo, significa estar en contacto con las redes vecinales, lo que corresponda, el actor, entender muy bien. Y después, tal como dijo Pascuala, pilotear, porque de nuevo aquí no hay recetas. De verdad que la arquitectura de cada ambiente es súper diferente, y dos ambientes que uno cree que aparentemente, porque son siempre donaciones de caridad o en la calle por teléfono, resultaron ser completamente distintas, a pesar que las dos son donaciones de caridad de la misma institución, pero las reglas del juego por una sutileza cambiaban completamente. Entonces no asumir que uno sabe, y antes de escalar, pilotear, es decir, entender bien tu concepto, diseñarlo lo más multidisciplinario posible y después pilotear antes de escalar. Esas son como las tres reglas que en el fondo, de nuevo, como dijo Pascuala, es un resumen de lo que dijimos hacia atrás. Entiendo. Antes de ir con las preguntas de cierre, que nos quedan 8 minutos antes de finalizar, voy a hacer una última pregunta del chat que hizo María Gabriela Rubio. Su consulta. Creo que economistas se enfocan bastante en cerrar brechas de información. Paréntesis, conozco varios programas, proyectos orientados a eso. ¿Entregar información es un nudge? Entiendo que no es lo mismo. ¿Pueden comentar si es lo mismo o no? ¿O si hay casos en que sí y casos en los que no? Yo creo que es lo que acaba de decir María Gabriela ilustra, creo que de mejor manera, de lo que yo había dicho antes, la idea de arquitectura a la decisión versus nudge. Nudge en general se entiende como la traducción textual es un codacito, es algo pequeño, cualquier cosa, un color, un ambiente, cualquier cosa que empuje a la persona hacia una dirección. ¿Por qué Richard Thaler y Susskind y otras personas han intentado girar desde el concepto más pequeño de nudge al concepto de arquitectura de la decisión? Es precisamente por la duda que tenía Gabriela, porque arquitectura de la decisión es un poco más general, y por ejemplo cosas como esta, como la información, es decir, por ejemplo, la vacunación es buena, no hay efectos secundarios de la vacuna, no hay asociaciones al autismo, etcétera, 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 que es información dura y por lo tanto importante, y por lo tanto uno no lo catalogaría como un nudge, lo catalogaría como información relevante desde el punto de vista económico en el fondo. Porque claro, tal vez está escrito en un paper, pero eso está en Nature, nadie va a leer Nature, tiene que salir desde Nature y tiene que llegar a la persona de una manera salient. Entonces, la información dura, la importancia de esa información dura no se catalogaría como nudge. Sí se catalogaría como parte de la arquitectura de la decisión, porque todo aquello, advertido o inadvertido, que influye en el ambiente, es parte de la arquitectura. Entonces la información es parte de la arquitectura, pero no necesariamente es un nudge. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que dijo Gabriela, lo distingue, porque la información dura, de nuevo, no es nudge, pero es parte de la arquitectura. Pero si yo saco esa información y la llevo desde Nature hacia el dirigente vecinal que lo va a decir en un discurso de una manera motivadora que le va a llegar a las personas, eso ya probablemente ya es una manipulación de información dura que gracias a esa pequeña manipulación, gracias a ese pequeño codazo, logró llegar a la persona, porque esa persona no lo va a ir a leer a la revista
de biología súper especializada. Entonces, las distinciones son súper sutiles y por eso en general no todos, pero muchos de los investigadores que están trabajando en estas áreas se han cambiado desde Natch, que de nuevo es un concepto más pequeño, a esta idea de la arquitectura de la decisión, como para decir cualquier cosa, información dura, no dura, realmente no importa, pero que ayude a la gente a ir en una dirección que motive a la gente, que le dé la mejor información de manera que puedan tomar la mejor decisión. ¿Sí? Que no, tal vez incluso, aquí volviendo al tema de las deudas, por ejemplo, cuando se trabaja toda esta idea de aplicar arquitectura a la decisión a los temas de endeudamiento, es súper delicado hablar de disminuir la deuda, porque eso asume que la gente se está endeudando subóptimamente, y tal vez no. Pascuala lo dijo textualmente, como tal vez efectivamente para ciertas personas está óptimo endeudarse, dado sus preferencias, dado su stream de flujos de ingresos futuros, etcétera, etcétera. Muchas personas óptimamente podrían querer endeudarse. Lo importante es que lo hagan con la mejor información posible y no que en el fondo después digan, chuta, qué lata, yo no sabía, debía haber tomado tal decisión. Ya, eso es lo que no queremos que pase. Queremos que las personas tomen las mejores decisiones. Y para eso la arquitectura tiene que estar diseñada de la mejor forma, con la información dura, de nuevo lo que dice la revista Nature, que eso no es un nudge, pero sacarlo de la revista Nature y llevarlo de una manera fácil, líquida, que la gente lo entienda, eso sí podría ser catalogado como un nudge. Entonces, la línea es un poquito semántica, es difícil a veces de delinear y podríamos discutir caso a caso si algo es un nudge o es efectivamente información dura. Desde el punto de vista del public policy, no importa, nos importa la arquitectura en el global, y cualquier cosa que influya como la gente toma decisiones y que los ayude a tomar decisiones más informadas y mejores decisiones, está ok, y eso es todo lo que deberíamos pensar en el fondo. Y volvemos al eterno punto de la necesidad de tener confianza. Las confianzas son las que finalmente son parte relevante del éxito cuando se implementa todo tipo de política pública. Para ir cerrando, les iba a hacer una pregunta que se relaciona con si es que, por ejemplo, nuevamente un alcalde, una alcaldesa quiere aplicar ciencia del comportamiento como dónde estudio, dónde me dirijo, y eso va en el contexto de una pregunta que hizo Oscar Monsalve acá, que él trabaja con temas de licencia fraudulenta en los médicos, y Javier le dice que lo puede orientar en ese sentido. Entonces, ¿cómo ustedes orientarían? Y la pregunta de cierre, que fue una pregunta que se repitió bastante en la sesión anterior, que es ¿qué libros o qué lecturas recomendarían Pascuala y Rosario para quienes quieran profundizar en la temática, o charlas, videos, lo que ustedes quieran, recomendarle a nuestro público para que pueda ahondar más en lo que ustedes abordaron el día de hoy? Yo creo que para partir, o sea, lo de qué recomendaría, creo que lo importante es entender cuál es el objetivo. Esto no es como, quiero usar ciencia del comportamiento, ¿qué hago? Hay temas donde están generándose, no sé, escenarios subóptimos, las personas están tomando decisiones sin la información que requieren, no están teniendo los recordatorios adecuados para los procesos, etc. Entonces, lo primero es identificar qué es lo que queremos mejorar, qué proceso no está funcionando, qué programa no está funcionando de manera óptima, qué recursos están quedando sobre la mesa, etc., para luego ver qué quiero hacer ahí. Entonces, creo que, así como de qué recomendaría, cómo orientar, creo que lo primero es entender cuál es el problema. El tema de las licencias médicas es un tema también súper contingente en temas de ciencias del comportamiento. Entonces, partir por ahí, partir por un problema, no partir por la solución, que creo que es algo que pasa mucho en política pública. Tengo la solución, pero hay que partir por identificar los problemas. Y después de eso buscar evidencia de otras cosas que se han hecho en esta temática, en ese tema, entender las barreras y todo lo que hemos conversado hoy día. En términos, o sea, en lo de los libros, y como relacionado con esto, porque creo que es una buena forma de empezar a usarlo, es leer e ir aprendiendo más, porque a mí uno quizá no se le ocurren las cosas hasta que lee ideas y dice, uy, esto aquí también me pasa, esto yo lo podría implementar porque se relaciona de cierta forma con lo que yo vivo en mi organización. Así que creo que otra recomendación es leer más sobre el tema. Sin duda el libro como primero por excelencia en Natch, pero Javier creo que ya lo recomendó la semana pasada, así que voy a ir con otros, pero no quiero dejar de mencionarlo por si alguien no lo escuchó. Los que yo recomendaría son Inside the Natch Unit, que ese es el libro que habla del origen del primer Natch Unit que existió, que fue en el Reino Unido, que se hizo dentro del gobierno, que hoy día es una organización independiente, público-privada, que hace como consultoría en términos de behavioral, implementan proyectos, pero ya no solo es del gobierno, que es el Behavioral Insights Team. Pero este libro de David Halpern, que habla de
cómo empezó este Nudge Unit, y también cuenta muchos ejemplos de cosas que se hicieron, de las primeras intervenciones, de las barreras que superaron, de los problemas que tuvieron. Entonces es muy interesante como para ver la implementación en la práctica de una iniciativa como esta, pero también muchos ejemplos. Y el otro que me gusta a mí, que ya es un tema más específico, es What Works in Gender Equality, que What Works es como el título principal, que es de Iris Bonet, que habla de intervenciones del mundo también de las ciencias del comportamiento para mejorar la igualdad de género en distintos contextos, especialmente en contexto laboral. Ese libro a mí me encantó, creo que es un tema muy importante hoy día, que tenemos mucho que avanzar y aprender en Chile, y ella también cuenta mucho, da muchos ejemplos, ayuda a entender muy bien cuáles son los sesgos que generan las inequidades de género y por qué existen esos sesgos, más allá de que uno quisiera no tenerlo, y da muchas ideas de intervenciones y ejemplos de intervenciones que se han hecho en distintas partes del mundo, en distintos aspectos relacionados con las inequidades de género en el mundo laboral, en procesos de selección, en las carreras profesionales en general, etc. Así que esas son mis dos recomendaciones del libro. Muchas gracias, Pascuala. Rosario, ¿las tuyas? Y yo sumaría lo que dijo alguien en la audiencia, el libro de la Catherine Milkman, que salió ahora creo que lo lanzó hace 3 días, una cosa así. Estaba intentando acordarme el nombre, pero lo olvidé. Lo olvidé, porque como alguien lo mencionó en la audiencia, se me vino a la cabeza, porque efectivamente ella ha hecho muchas investigaciones y gracias a la persona en la audiencia que trajo a colación que efectivamente ella tiene ahí en el libro, aquí está, Sara López también, How to Change, no. Bueno, es Catherine Milkman de UPenn, y ella tiene es jovencita, ella es chica, así que tiene un libro, no creo que tenga más la Catherine Milkman todavía, y ella ha hecho un montón de investigación. También quería destacar que Richard Thaler ha hecho una pega súper buena en términos de, él mismo, digamos, de escribir en fácil, ¿no? Thaler ya como que... Una vez que ya te ganaste el Nobel, la verdad es que ya empezar a publicar en revistas académicas así de súper difíciles de publicar, yo creo que a él ya no le interesa. Y si uno mira así su Google Scholar, la página web de Richard Thaler, tiene un montón de artículos escritos súper en lenguaje súper fácil, contando un montón de ejemplos, intentando destilar los conceptos. Aquí, de hecho, Xavier nos estaba trayendo a colación algo súper importante que yo dejé en la cola y que no lo metí cuando Xavier está está en desacuerdo en distinguir entre Nacho y arquitectura de la decisión, pero más allá de la parte semántica, es algo súper importante que esta idea de cómo los Natch respetan la decisión de las personas. Y él tiene hartos artículos también intentando discutir eso desde el punto de vista del paternalismo económico, porque en general mucha de la discusión respecto a las políticas públicas, cuán paternalistas debería ser. Yo debería obligar a la gente a ahorrar, yo debería obligar a la gente a pagar la luz, etcétera, etcétera. Y ese paternalismo de obligar a la gente es problemático desde ciertos puntos de vista morales, políticos o como los quieran llamar, y entonces el tema de que Nudge o la arquitectura de la decisión es una herramienta útil para ayudar a mejorar la toma de decisiones respetando la libertad de las personas es una parte fundamental de la discusión. Y Richard Thaler tiene un montón, de nuevo en su Google Scholar, de artículos discutiendo eso de manera simple, que yo creo que son súper recomendables de mirar. Muchas gracias, Rosario. Antes de finalizar, Javier, no sé si quieres tú señalar algo. Hablaste un montón en el chat. Muchas gracias por el apoyo en entregar la respuesta. Es mucho más cómodo poder estar en el chat que cuando uno presenta. Cuando uno presenta está como muy focalizado en lo que uno hace. No, yo quiero agradecer a Pascuala y a Rosario porque yo creo que ambas presentaciones fueron excelentes y fueron muy concretas. Yo creo que también hablaron de una manera tal vez más precisa de ciencia del comportamiento y creo que, o sea, por la reacción que he visto en el chat, fue muy apreciado, digamos, por nuestros asistentes, así que muy bien. Muchas gracias, Javier. Sí, les dejan muchísimas felicitaciones en el chat. Jennifer,
Juan Pablo. Ahí pueden ustedes mirar el chat de todos los agradecimientos. Está Claudio también ahí, Claudio Malle, uno de los organizadores, junto con Juan Pablo, ¿verdad? Y Javier. Nada, agradecemos Rosario y Pascuala por sus presentaciones y la excelente conversación que se ha generado durante esta segunda sesión. Agradecemos profundamente a todas las personas que estuvieron conectadas y tan activas en el chat. Esperamos de todo corazón poder tener estas conversaciones pronto en sala. Esperamos que la política pública de vacunación avance, ¿no es cierto? Que tomando todas estas herramientas que sea exitosa, que tengamos la confianza, que tengamos una reacción de la población favorable hacia esto. Agradecemos también al Observatorio de Innovación de FENUC Chile, a PDA, Nachi Unit, Open Buchef, Chile y la Escuela de Posgrado también de nuestra universidad como organizadores de este ciclo. Y les dejamos cordialmente invitadas e invitados a la siguiente sesión que se realizará el martes 15 de junio a las 18 horas y que será dedicada a la aplicación de ciencias del comportamiento en experiencia de usuario. En esa sesión los expositores serán Edgar Kausel de la Universidad Católica y Sebastián Ortiz de Fintual. No sé, Rosario, olvidé preguntarle si tienen alguna pregunta final, o sea, perdón, algún comentario final, Rosario, Pascuala, antes de cerrar. Yo no, la verdad, pero sí, gracias por el espacio, para agradecer la invitación. Súper interesante tener la oportunidad de tener estas conversaciones, de hablar de estos temas, de recibir preguntas también de la audiencia de personas que están interesadas en las ciencias del comportamiento, así que gracias por la iniciativa, por la invitación, fue un gusto. Yo me sumo a Pascuala textualmente. Perfecto, Rosario. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Nos vemos en este mismo espacio en un mes más. Chao, Javier, Claudia, a toda la audiencia, María Gabriela, Francisco, Rodrigo, Marcos, que estuvieron acá súper activas y activos en el chat. Nos vemos, adiós. Chao. El programa Sunrise MBA de la Universidad de Chile es un programa pionero e innovador en materia de formato. Los estudiantes tienen sus clases a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10:15. Dentro de las grandes ventajas es lógicamente el horario. Uno que tiene familia, tiene hijos, aprovecha en las tardes estar con la familia y en las mañanas, que los niños están en el colegio, en el jardín, poder estudiar y hacer compatible el estudio con la pega. En definitiva, uno llega descansado, con la mente abierta para poder aprender, para poder estar en clase, estar tomando atención. Aquí en el Sunrise, que es bien interesante y bien motivante. En relación también a la ubicación geográfica, es súper óptima porque tiene una accesibilidad excelente. Entonces, irme de acá a la oficina los días que tengo clase realmente me ayuda muchísimo porque no sufro ni de tacos ni de grandes tiempos de trayecto.